Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Último Crédito. Al otro lado de la pantalla, como siempre, tengo al gran David Pinta. David, ya no tengo elogios para ti, así que ya me he quedado sin... Hoy ha sido por lo sencillo, pero me Eso ha es, gustado, me ha eso es. gustado. Has utilizado. Sencillo pero directo. ¿Cómo estás? Exacto. Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. Aquí estamos un día más. Hoy he de decir que para la semana tan mala que hemos tenido de tiempo, hoy, por ejemplo, por lo menos aquí en Madrid está haciendo muy buen día. Eso es. Estoy mirando, es justo lo que iba a comentar, ¿no? Que tengo la ventana justo delante y el sol que hace, la verdad es que es por la tarde, está cayendo el sol de invierno, típico, Sí. que nos gusta siempre, pero en esta ocasión más porque llevamos entre borrascas, una que se llama como yo, Leonardo, otra que viene ahora, estamos un poco entre borrascas unos días. Sí. Y bueno, se agradece que un día nos haya dado tregua la lluvia, el mal tiempo, incluso la nieve que hemos llegado a tener. Sí. Y aquí por el centro de la península, y se agradece y nos da un poco de alegría y de vitalidad pues para encarar todavía el mes y medio más o menos que nos queda de invierno. Sí, totalmente. Bueno, y ya aprovechando, estamos hablando del tiempo, pues un poco recordar a todos aquellos que han tenido problemas estas semanas en diferentes puntos de España. Eso es. Que ha habido pues estas lluvias tan torrenciales, pues han causado estragos en algunos puntos, así que nos acordamos un poquito de todos ellos. Eso es, mandamos toda nuestra fuerza y ánimo. Yo vengo de leer justo ahora mismo algo así como Grazalema, el pueblo Grazalema se ha convertido en una esponja gigante. Sí. Creo que era bastante ilustrativa el título del artículo y bueno, pues eso, mandar nuestra fuerza y nuestro ánimo, y que estas situaciones no son nada cómodas, y bueno, esperar que todo el mundo esté lo mejor posible dentro de lo que cabe. Eso es. Y hoy, David, venimos con un tema, pues ya sabéis que nos gusta estar al día de la actualidad y nos gusta estar al loro de famosos, gente importante, gente influyente, influencers, streamers, cómicos, artistas, etcétera, que hablan acerca de desarrollo profesional o que hablan de temas que podrían ser incorporados al podcast. Uh-huh. Y en este caso venimos con un vídeo que vamos a comentar, y sobre ello va a tratar este episodio, porque nos pareció bastante interesante y un tema que se puede tratar dentro de esta serie, que es el considerar o no tu trabajo como un hobby, ¿no? Uh-huh. Ya lo verán en el título muchos oyentes, pero bueno, se trata de un vídeo que vamos a poner ahora, el audio, y que está grabado de un podcast que nos gusta mucho, que es El Sentido de la Birra. Eso es. Y es un extracto en el que habla de aquello de que tu trabajo, o al revés, tu hobby se convierta en tu trabajo, o convertir tu trabajo en un hobby, ¿no? Y qué posibles aristas y maneras de ver puede tener esa frase, ¿no? Si te parece, David, le damos paso al extracto del podcast y vemos y comentamos. Así es, pues vamos a ello, lo ponemos y ahora lo comentamos. Vamos con ello. La posibilidad de trabajar en lo que te gusta puede ser un caramelo envenenado. Conviertes en un oficio una cosa que era tu pasión, y una vez que es tu oficio ya no es tu pasión. Y más te vale buscarte otros hobbies. En eso y en solo eso, a veces un trabajo que te la sude viene muy bien. Eso lo contaba en el bar de los Brothers Tolkien, el profesor. El antidiscurso del maestro. Pero ¿y tú por qué dejaste la educación y montaste un bar? Cuando trabajaba en el colegio, luego pues me iba a casa y pensaba,
a ver si en casa está bien. Ya tengo un bar y yo cierro, dejo aquí las Coca-Colas y no me voy a mi casa pensando si estarán bien las Coca-Colas. Creo que es de bastante sabiduría coger un trabajo que no te importe demasiado. No te digo tampoco que te la sude, que puedas compartimentar perfectamente el día, de decir, yo de aquí a aquí estoy trabajando y de aquí a aquí no. Y eso a ti ya no te va a pasar nunca, ni a mí, ni a... Hay una parte de este trabajo. Perfecto, pues creo que ha quedado claro, se ve muy claro. Bueno, que quede aquí, que sea todo el mundo testigo de que somos muy fans de Raúl Cimas. Yo de verdad me lo paso muy bien escuchándole. Tuve el lujo de hace no mucho compartir en un avión con él. ¿Sí? Un viaje, no recuerdo cuál, no fue hace mucho, pero bueno, solo decir que es que bueno, quizá uno de mis cómicos favoritos de día hoy en día. Sí, aparece en muchos programas y bueno, siempre es un lujo escucharle porque a uno le alegra el día. Pero totalmente. Aquí vamos a ir a la parte menos cómica del asunto, ¿no? Un poco más seria. Y bueno, él es muy claro acerca de su visión de esto de tener tu trabajo como tu hobby, como un trabajo, o como tu trabajo, o al revés, ¿no? Un poco convertir en tu hobby tu trabajo. ¿Tú qué piensas al respecto, David? Pues es un tema muy interesante y yo creo que podría considerarse que ha habido y hay muchas profesiones en las que se produce esa transición, porque yo creo que un poco preparando este episodio reflexionaba un poco sobre ello, y yo creo que uno de los ejemplos más actuales o que más podemos tener presente en la actualidad es el tema de los streamers que juegan a videojuegos y profesionalizan ese jugar a videojuegos, o los propios influencers que de su gusto por subir cosas a redes sociales pues lo llegan a profesionalizar y lo llevan un pasito más allá. Pero yo creo que es algo que ha estado ahí presente de manera histórica. También en este sentido se me ocurría el caso de los cantantes. Yo creo que casi todos los cantantes o grupos de música empiezan porque es su pasión, es su hobby, y lo que pasa es que luego pues llega un momento en el que dan ese pasito a profesionalizarlo y a hacerlo su propia profesión. Si tienen la suerte y tienen dan con el público y están en el sitio adecuado. En muchas ocasiones también es el estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, y lo llevan un poquito más adelante y consiguen una fuente de ingresos de ello. Entonces, como bien dices tú, es un tema que tiene muchas aristas, porque yo creo que una de las principales, o la que se me venía a mí en la cabeza cuando empezamos a proponer este tema, es el hecho de romantizar todo el asunto, ¿no? De decir, joder, si trabajas de lo que te gusta, entonces no trabajas. Es creo que la frase que todo el mundo, bueno, yo por lo menos estaba pensando desde que hemos dado el tema, y es eso, claro. Muy recurrente, ¿no? Es, como tú dices, muy romantizada. Claro, pero es como una especie, bueno, una gran mentira, ¿sabes? Porque yo creo que no es lo mismo el esfuerzo o la presión que tienes cuando haces una cosa porque es un hobby y realmente te está ayudando para liberar tu mente probablemente de otras preocupaciones, que cuando lo profesionalizas y tienes que sacar beneficio de ello, ¿sabes? Yo creo que es uno de los principales puntos y de las principales diferencias. Yo creo que está ahí, en la presión y de preparar un asunto para comercializarlo, porque al fin y al cabo lo estás comercializando. Yo no sé si tú lo ves así, pero vamos, a mí es que también al comentar e introducir tú el tema de lo que pensabas y demás, has ido a profesiones, pues eso, muy artísticas, por así decirlo, los deportes, que normalmente se suelen practicar desde pequeño, incluso es lo que siempre se recomienda, ¿no? De cómo educar a tus hijos en torno a los deportes, es que empiecen como un hobby y luego ya, si la cosa marcha y te gusta y también tienes las posibilidades, tanto económicas como formativas, etcétera, etcétera,
que puedas convertirlo en tu profesión, ¿no? Pero siempre estamos partiendo de la base de que es un hobby. Entonces, claro, a mí se me ocurren, pues, y no sé si es muy justo, ¿no?, hacer esta distinción, pero creo que son situaciones distintas o profesiones en las que tratar este tema es distinto que tratarlo como un trabajo de los que muchas veces hablamos aquí, ¿no?, que es el típico trabajo en el que para el que tú te has formado, ¿no?, ya sea haciendo una formación profesional, académicamente, en la universidad, etcétera, y luego has empezado a trabajar, ¿no? En este caso, en las profesiones más artísticas o más que no son tan fáciles de ver, deportivas, etcétera, el proceso de formación empieza mucho antes. Normalmente empieza casi desde niño, ¿no? Sí. Inconscientemente ya te estás formando. No inconscientemente, porque evidentemente quien te ha llevado ahí es consciente de lo que está haciendo, pero no sé si decirlo indirectamente, pues ya estás en un proceso de formación hacia lo que es tu futuro trabajo. Sí, eso tienes la suerte, ¿no?, de convertirlo en tal. Pero claro, yo creo que la cosa cambia mucho en el momento, evidentemente lo que tú dices, cuando lo profesionalizas, pero también en el momento que tratas de profesiones que directamente tú buscas y que quieres hacer para poder desarrollar tu vida, ¿no? Porque todo el mundo necesita trabajar, o casi todo el mundo necesita trabajar para vivir, ¿no? Entonces, claro, se abren dos vertientes totalmente diferentes. Y yo creo que hay que, para poder tratar este tema, hay que ir directamente al siguiente pasito. Es decir, una vez, no importa el background, no importa los años de formación, cómo hayas entrado, pero una vez que ya tienes un trabajo, ya sea de un tipo, esto de que sea tu hobby, ¿esto es compatible, sí o no? Claro. Yo sinceramente creo que no. O sea, un trabajo es un trabajo y un hobby es algo que harías sin... incluso gratis, ¿no? O incluso pagando por ello. Evidentemente, un músico, cuando no es profesional, pues seguramente tocaría gratis en una plaza. O seguramente mucha gente lo haría, ¿no? Pero en el momento que ya te profesionalizas y te pagan por ello, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y es lo justo, ¿no? Entonces, creo que hay que abordar el tema desde el momento en el que ya eres profesional, ¿no? Sí. Y tratar de encajar esta frase y este pensamiento a partir de ese momento. Sí, y según te escuchaba hablar, se me ha venido a la cabeza una reflexión o una pregunta que también te iba a plantear, que es, como bien dices, si nos ponemos desde la perspectiva de alguien que ya ha profesionalizado algo, pero imagínate, te pongo en el supuesto de que es alguien que se ha formado en algún campo, pero que lo ha hecho por vocación. Ahí es como un poco que la frontera entre hobby y profesión está un poco difusa, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que es más complicado, el hecho de decir, como bien decías, cuál es la frontera entre hobby y una profesión. Y yo creo que es también muy complicado. Bueno, yo creo que es cuando decides dedicar plenamente tu tiempo a ello. Yo creo que ahí es cuando se convierte un hobby en una profesión y empiezas a tener rédito económico, ¿no? Cuando un asunto lo haces como complemento de otro, yo creo que ahí todavía la frontera se mantiene. Imaginemos, por ejemplo, en nuestro caso, y llegamos a un momento en el que este podcast empieza a monetizar, pero todavía tenemos nuestros trabajos habituales. Yo creo que ahí esto todavía se seguiría siendo un hobby, ¿sabes? Correcto. Es un poco cuando yo creo que una de las fronteras o de los pasos clave es cuando decides tener plena dedicación en lo que antes era tu hobby, a lo mejor. No lo sé. Es bastante complejo el hecho de... pero yo creo que como bien has indicado, la clave está en todo en el rédito o lo que te reporta monetariamente, ¿no?
Evidentemente podríamos estar dándole vueltas y seguramente haya gente que nos esté escuchando que piense de forma diferente y oye, bienvenidas sean las opiniones y más bienvenidas serían si lo pusiesen en comentarios un poco por abrir ese pequeño debate. Pero sí que creo que también hace un poco referencia a lo que está intentando creo que hacer Raúl Cimas en este extracto que hemos escuchado, es hacer resonar la importancia sobre el poner límites, ¿no? Porque, bueno, llega un momento a decir, bueno, pues escoge un trabajo casi mejor que te dé un poco más igual para poder parcelar tu vida, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí trabajo y hasta aquí es mi vida personal, ¿no? Por supuesto, esto es más que respetable, de hecho, en términos legales es lo que se intenta aplicar, ¿no? Desde gobiernos e instituciones para que pues, haya un descanso, un respeto del descanso de los empleados, etcétera, etcétera, y nada que objetar al respecto. Pero, claro, evidentemente está la otra versión, es también puedes caer en una vorágine negativa que es te pases de que te dé igual a que te deje de gustar. Entonces eso es ya contraproducente como para ti como empleado, como persona, eso luego se refleja en tu vida personal también y hasta te puede causar problemas de índole pues de salud mental, que siempre hablamos de ello, o el hecho de no querer trabajar, ¿no? Y ser contraproducente, o sea, no ser productivo o lo suficientemente productivo para la compañía, lo cual puede ser también un problema, ¿no? Entonces, claro, está siempre el dilema de bueno, que lo que intenta perseguir esa frase, ¿no? Haz un trabajo que te guste y no trabajarás el resto de tu vida. Bueno, a mí también me gusta mucho la pizza, pero no puedo comerla todos los días, ¿no? Es decir, estoy haciendo una banalidad, pero es cierto que no porque algo te guste, pues eso, lo puedes practicar 8 horas al día. Hay gente que sí, evidentemente, y oye, afortunados serán los que de verdad lo tomen con esa perspectiva. Me parece muy loable, pero bueno, hay que saber que es muy difícil llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que en el momento que te profesionalizas en algo, pues tienes que aceptar la parte negativa, ¿no? Y es que se exige algo a cambio de ese rédito económico. Total. Ya sea números, ya sea... Y esto vale para empleados, para empresarios, para lo que sea, ¿no? Porque cuando eres un empleado, pues está muy claro los objetivos que te pongan, pero cuando eres el empresario, pues bueno, la realidad tiene que dar unos números para poder ir manteniéndolo, ¿no? Y poder aportar valor. Entonces, bueno, hay que tomárselo con un poquito de creo que es una reflexión muy... que viene muy bien y que viene también a hacerla como inclara o inexacta es su respuesta, sinceramente. Sí, totalmente. Además, has lanzado una pregunta que yo creo que muchas personas que nos están escuchando la tomarán y les dará para reflexionar. Todos aquellos que pues estén en una posición de que acaban de lanzar su negocio o que quieren lanzarlo o que pues todo esto que has comentado de dónde están los límites y saber dónde poner un poco los límites a tu tiempo y también tener espacio para el descanso, y porque todo aquel que emprende o que en este caso convierte un hobby en que antes no contaba las horas y cuando lo profesionaliza y empieza a contar las horas porque es necesario contarlas desde un punto de vista económico, pues le hará reflexionar, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bueno este punto que has introducido. No lo había pensado, no me había parado yo a pensarlo, así que muy buena reflexión y muy buena pregunta la que has lanzado, Leo. Yo creo que aquí todo el mérito es de Raúl Cimas y de Ricardo Moya, que lo comentaron en el sentido de la birra, y seguramente, bueno, haya más contexto que analizar, pero evidentemente en términos de tiempo, pues lo hemos limitado a ese extracto que ha salido, que ha sido creo casi semiviral por lo menos, y que lo veía bastante acorde a lo que se puede tratar en este podcast. Pues si te parece, David, vamos con nuestra parte favorita de cada episodio, que es la pregunta de la IA. Y bueno, te dejo que me sorprendas. Como siempre, decir que
Nosotros evidentemente tenemos acordado cerrar el episodio con esto, pero nunca sé la pregunta. A mí me viene igual que a los que a los oyentes y bueno, vamos a intentar abordarla. Muy bien, pues como sabéis le he planteado a una IA, en este caso pues ChatGPT, el tema sobre el que vamos a hablar y le he preguntado que nos haga una cuestión acerca del asunto o qué nos preguntaría. Es cierto que he buscado diferentes alternativas en esta ocasión a la pregunta, pero de las tres te planteo una que yo creo que puede ser interesante. Vale. Nos plantea que ¿cuándo crees que convertir un hobby en profesión es una oportunidad de crecimiento y cuándo puede acabar haciendo que pierda la magia que lo hacía especial? Wow. No es fácil de... Claro, es cierto que plantea el hecho de que... Cuando, bueno, ya hemos hablado que es difícil determinar un momento, ¿no? Claro. Cuando alguien se... Yo, mira, simplificándolo mucho y poniendo todos los comillas, paréntesis, todo lo que quieras, estoy, de nuevo, simplificándolo mucho para intentar abordarlo, ¿no? Pero creo que respecto a cuándo se convierte en una oportunidad de crecimiento, creo que es sobre todo en el momento en que estás montando un nuevo negocio, ya sea pequeñín, pues eso, ahora está muy de moda, ¿no? Tienda online o un pequeño negocio por internet o incluso en tu barrio, ¿no? Incluso estando en una situación de desempleado que no es lo ideal, pues mucha gente se lanza a hacer este tipo de cosas y dice, ahora voy a aprovechar esto que me gusta y se me da bien, un hobby normalmente, pues voy a intentar convertirme en profesional de ello, ¿no? Siempre tenemos el ejemplo claro, ¿no? de la típica pequeña tienda de barrio porque, oye, hago bien los postres y me pongo a vender, pues eso, mis postres en una pequeña tienda de barrio. Algo así, ¿no? Creo que entonces sí que se convierte en una oportunidad de crecimiento porque evidentemente aplicar eso en otras empresas cuando encima no te has dedicado a ello profesionalmente, pues es muy, muy complicado. Y luego... Evidentemente, y aquí creo que no voy a contestar del todo a la pregunta porque es un poco compleja, sí. Compleja, no voy a decir cuándo perdería la magia, ¿no? Pero evidentemente hay algo en el camino que o eres muy cuidadoso con ello o simplemente por el hecho de tener que mantenerlo económicamente, pues tienes que ceñir normalmente tu producto, tus procesos, lo que estés haciendo a un proceso industrial, un proceso que sea sostenible económicamente, ¿no? Evidentemente no es lo mismo hacer una tarta en tu casa para tu sobrino, que puedes emplear todo el tiempo del mundo, puedes ir 3 o 4 veces al supermercado, ir y volver, si te has dejado la guinda del pastel, eso en un negocio pues no lo puedes hacer, ¿no? Entonces... a lo mejor tienes que estandarizar procesos, estandarizar productos. Estoy poniendo el ejemplo de esto, de la pastelería o de un pequeño negociete, pero yo creo que es aplicable a cualquier otro, ¿no? Al final, el crecimiento y la viabilidad económica de un negocio va por, pues eso, economías de escala o pequeñas economías de escala, estandarizar procesos que... Sí, rentabilidad, ¿no? Que sean... Rentabilidad. Sí. Y hace perder la magia del producto, pues a lo mejor para el que lo recibe no, pero para el que lo hace seguramente, si tú hacías un pastel para tu sobrino una vez al año y de repente te toca hacer 5 o 6 al día, hablando en términos de mínimos, porque si no, no creo que fuese muy sostenible, pues evidentemente ya no será lo mismo para ti. Sí. No tendrá la misma magia, ya no será para tu sobrino, será para más gente, así que sí, cuando, el definir el cuándo es difícil porque hay gente que luego hace artesanía y cosas que oye, se dedica su tiempo y lo cobra, pues eso, los pintores que hacen cuadros y tal, y son capaces de no tener límites de tiempo o tener límites de tiempo muy laxos, pero normalmente ya hablamos que los negocios del día a día que necesitan vivir día a día
y ser sostenibles económicamente, pues desafortunadamente pues tienen esa parte que pierden, ¿no? Entonces es un poco, esa es la manera que yo lo contestaría. Sí, yo la verdad es que en este caso en otras ocasiones aporto alguna cosa, pero en esta ocasión he de decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has comentado y subrayo todas las palabras que has dicho, así que totalmente de acuerdo, la verdad. Muy bien, David, pues muy bien. Más creo que nos podemos despedir, que ha sido muy interesante Uh-huh. hablar sobre temas que están de actualidad, que se vuelven virales, que siempre nos gusta, ¿no? Hemos traído ya alguno de Ibai, sí. Algún otro tema por ahí que ha surgido en redes o alguna noticia. Creo que en esta temporada es el primero que hacemos, ya estamos más o menos a mitad de temporada, si no me equivoco. Y nada, ha sido un placer y volvemos en el siguiente episodio con más cositas. Pues muchas gracias, Leo, muchas gracias por traer este asunto y plantear esta reflexión y bueno, pues seguimos con nuevos capítulos, nuevas ideas y nuevas reflexiones próximamente. Recordar a todo el mundo que bueno, estamos en Everywhere to Study, en el canal de YouTube, que va a paso muy lento pero paso firme, creciendo. Ahí seguimos subiendo nuestras curiosidades, nuestras píldoras formativas cada lunes, nuevo episodio, nuevo vídeo. Y bueno, todos los que se van alimentando de los reels y demás, que se van alimentando de esos vídeos, así que permanezca todo el mundo atento, que se suscriba, que nos ayuda un montón. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que nos ayude suscribiéndose y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Nos vemos. Hasta luego.